Ya estamos de vuelta. Iniciamos con nuestra sección de entrevistas. Erradicar el hambre en el transcurso de nuestras vidas es posible, pero ello requiere de esfuerzos integrales encaminados a asegurar que cada ser humano ejerza su derecho a una alimentación adecuada. Esto supone la necesidad de implementar sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, aumentar un 100% la productividad y el ingreso de los pequeños productores, aplicar el cero desperdicio de alimentos y pérdidas post cosecha y lograr que el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada. Para conversar sobre este importante tema en el marco de una fecha tan emblemática como el Día Mundial de la Alimentación, este 16 de octubre, está con nosotros Jorge Mesa, oficial forestal de la FAO. Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre el Día Mundial de la Alimentación. Bien, se estima que la población mundial llegará a 9.000 millones de personas en el 2050. La demanda de alimentos crecería un 60%. Representa una exigencia de dimensiones complejas. ¿Será posible enfrentarlo exitosamente? Sí, es completamente posible. Actualmente el mundo dispone de suficientes alimentos para que no exista hambre en el planeta y el mundo como un todo tiene capacidad para incrementar la producción, aunque lógicamente con ciertas limitaciones en ciertas áreas geográficas. Por otro lado, la FAO estima que si reducimos sustancialmente las pérdidas de los alimentos en los sistemas productivos, también en las etapas de post cosecha y en las cadenas de comercialización, y los desperdicios a nivel del consumidor final, disminuiremos la presión por incrementar la producción de alimentos para satisfacer las necesidades de una creciente población. Ahora bien, si no podemos superar lo anterior, efectivamente el incremento de la población pondrá más presión sobre los sistemas productivos agropecuarios. En nuestro modelo actual de producción, esto implica usar y comprometer más insumos naturales como el agua y los nutrientes del suelo y la biodiversidad, más insumos externos al sistema como los fertilizantes, agrotóxicos, entre otros, lo que finalmente resultará en más deforestación, más degradación de suelos y contaminación del agua y el aire. Y ahora bien, el cambio climático es un factor de riesgo adicional y muy importante en el esfuerzo de generar alimentos para toda la población del mundo. Para cubrir una demanda tan grande, los sistemas agrícolas y alimentarios tendrán que adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y ser más resilientes, más productivos y sostenibles. De esta manera, si no se toman con urgencia medidas para que la agricultura aumente su sostenibilidad, su productividad, su resiliencia, los efectos del cambio climático comprometerán seriamente la producción de alimentos en los países y las regiones que actualmente ya sufren con gran inseguridad alimentaria. Eliminar el hambre implica inversiones en agricultura, desarrollo rural, trabajo decente, protección social e igualdad de oportunidades. ¿Usted considera que hay voluntad política de los gobiernos que conforman la comunidad internacional para hacer esto posible? América Latina y el Caribe ha mostrado avances importantes en materia de seguridad alimentaria y nutricional que le valieron, por cierto, cumplir con la meta comprometida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Actualmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean retos mayores y para todos los países, tanto para los países en desarrollo y desarrollados, y además para todos los actores de la sociedad. La propia aprobación de estos objetivos de desarrollo sostenible es una manifestación de voluntad política de los gobiernos en la comunidad internacional. En ese sentido, podemos decir que sí hay voluntad política. Ahora bien, más allá de la decisión política, lo importante es la implementación de acciones y la gestión efectiva para el cumplimiento de los objetivos. En términos generales, y ya entrando en el tema del Día Mundial de la Alimentación que vincula cambio climático con seguridad alimentaria, los gobiernos han expresado su preocupación con el cambio climático, entre otros, por la afectación que este representa a los más pobres y vulnerables, lo que se refleja en el incremento de su inseguridad alimentaria y nutricional y en la afectación de sus medios de vida. De esta manera, desde una perspectiva política, los países están promoviendo abordar el cambio climático con enfoque en la reducción de la pobreza, el incremento de la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión de riesgo de desastres y el uso sostenible de los recursos naturales. En este contexto, la decisión política está haciendo que los países avancen hacia el desarrollo de políticas públicas, estrategias y planes de acción que
fortalecen las acciones de desarrollo socioeconómico, equitativo e inclusivo orientadas a reducir la pobreza. Tenemos que entender que estas políticas de reducción de pobreza son las políticas más eficientes en la generación de resiliencia de la población frente a diversos tipos de desastres, incluido el cambio climático. También enfocan el trabajo en el tránsito hacia una agricultura, de una agricultura tradicional hacia una agricultura sostenible, en respuesta al Acuerdo del Clima, pero también a su objetivo de desarrollo, en el alivio de la carga de los efectos del cambio climático sobre los más pobres y los pequeños agricultores a través, por ejemplo, de la promoción de las inversiones focalizadas, de los programas de protección social y de los seguros agrícolas especializados en la población más vulnerable, y también en la asignación de más recursos de inversión y de manera más equilibrada para las acciones de adaptación de los pequeños, pero también de mitigación al cambio climático de los grandes productores. Ya para cerrar, desde su punto de vista, ¿qué es lo más destacable de este Día Mundial de la Alimentación? El lema del Día Mundial de la Alimentación de este año es: el clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también. Con esto, la FAO hace un llamado a los países para abordar la alimentación y la agricultura en sus planes de acción climática e invertir más en desarrollo rural, considerando que el fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños agricultores ayuda a garantizar la seguridad alimentaria a la vez que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. El Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015, representa un nuevo inicio en el esfuerzo mundial para estabilizar el clima antes que sea demasiado tarde, y en él se reconoce la importancia de la seguridad alimentaria en la respuesta internacional al cambio climático. Los mensajes claves son: el cambio climático ya está afectando la salud pública y a la seguridad alimentaria e hídrica. Es una realidad. Y si no se enfrenta el cambio climático, se revertirán los logros de desarrollo realizados en las últimas décadas y hará imposible continuar avanzando. 2. Las inversiones en desarrollo sostenible ayudarán a abordar el cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentando la resiliencia frente al clima. Y 3. Frenar el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible son dos caras de la misma moneda. No puede ser alcanzado el desarrollo sostenible sin la acción climática. Y muchas prácticas agrícolas sostenibles abordan las causas fundamentales del cambio climático, y de ahí la importancia de trabajar en agricultura, seguridad alimentaria y nutricional en el contexto y en las agendas climáticas de los países a nivel regional y global. Muchas gracias por su participación en Noticias del Agro. Les agradecemos a ustedes. Muchas gracias. Y con esta información ponemos punto final a Noticias del Agro. Muchas gracias por la sintonía. Me despido. Soy Gileni González y hasta una próxima oportunidad. Embarques de carne bovina paraguaya crecieron 3,1%. Perú aumentará la oferta agroexportable hacia Colombia. Puerto Rico experimenta boom agrícola.